Muy buenos días para todos y para todas las que nos acompañan en la mañana de hoy. Hoy quiero presentar los resultados de la investigación titulada Tipos de evaluación usados por los docentes de Unisan Hill durante la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. Esta es una investigación del grupo TAREPE de Unisan Hill que empezamos a desarrollar desde el mes de mayo del presente año. Bueno, antes de pasar a la pregunta y el objetivo, quiero recordar brevemente el contexto en el cual surgió esta inquietud investigativa. Estábamos en marzo de 2020, debimos dejar las aulas presenciales y migrar a este tipo de educación en el cual todavía estamos. Algunos lo llaman educación virtual, otros de aprendizaje remoto. Y al migrar a las aulas virtuales empezaron a surgir muchas preguntas. Al inicio sobre cómo enseñar, cómo mantener el vínculo con los estudiantes, luego sobre cómo evaluar. En Unisan Hill se vio la necesidad de crear un espacio pedagógico sobre evaluación y se convocó a los docentes a inscribirse en este espacio, el cual se llamó Primer Curso de Evaluación del Aprendizaje en Unisan Hill. La intención fue compartir con los docentes saberes sobre el tema de evaluación y revisar y proponer herramientas para evaluar desde la virtualidad. En este contexto surgió la idea de no dejar el curso como un espacio aislado, sino poder analizar la información recopilada y así aprender entre todos a partir del momento histórico por el que estamos atravesando con la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. Es ahí donde surge esta pregunta de investigación y el objetivo general. Bien, ¿cómo lo hicimos? Escogimos una metodología cualitativa y teniendo en cuenta las fuentes con las que íbamos a contar, es decir, las respuestas de los profesores a los ejercicios del curso, decidimos que el método más adecuado era el análisis del discurso. En la figura 1 vemos la ruta metodológica que siguió la investigación. En la fase preparatoria se escribió el proyecto de investigación, se hizo el levantamiento del marco teórico. En la fase de trabajo de campo se organizó la información que recolectamos de los envíos de los docentes. En la fase analítica hicimos una categorización a partir de análisis individual y grupal del corpus textual levantado a partir de las respuestas de los profesores. En las siguientes diapositivas me voy a detener en esta categorización. Y bueno, en octubre y noviembre ya estamos en la fase de resultados. En la siguiente gráfica vemos los resultados del primer análisis de categorías, el cual se hizo a través de la reflexión individual y grupal de las investigadoras. Al analizar el corpus textual que nos dejaron las diferentes respuestas de los profesores al ejercicio de entrada y a los foros del curso de evaluación del aprendizaje, concluimos en este primer momento que cuando los profesores hablaban sobre evaluación hacían referencia a una evaluación de contenidos en su mayoría. En una proporción también bastante amplia hablaban sobre la evaluación como algo formativo, como un proceso que se daba a partir de la evaluación de competencias. Y bueno, también para algunos la evaluación tiene que ver con lo sumativo, con el reporte de notas. Algunos hablaban sobre la parte actitudinal, participativa, continua de la evaluación, pero ya en una frecuencia mucho menor. Después de este primer proceso, decidimos que era necesario corroborar cuáles de estas categorías que nosotros habíamos reconocido se correspondían con las categorías de tipos de evaluación que existen en la bibliografía sobre el tema. Al hacer esta corroboración nos dimos cuenta que en verdad habían dos tipos de evaluación o dos categorías principales, que era la evaluación de contenidos y la evaluación formativa, y que las otras categorías que nosotros habíamos reconocido realmente se podían entender como subcategorías de estas categorías principales. De esta forma llegamos a la caracterización de los tipos de evaluación usados por los docentes de Unisan Hill en tiempos de pandemia. Los docentes utilizan la evaluación de contenidos,
y también utilizan la evaluación formativa. En la mitad de esta gráfica pueden ver las características de estos dos tipos de evaluación, como hay unas características que comparten y como hay otras que son más de cada uno de los tipos. Las herramientas más utilizadas para evaluar en estos momentos de emergencia sanitaria son la plataforma Ágora, el formulario de Google, el correo electrónico y los trabajos escritos y el WhatsApp. Es interesante ver cómo el WhatsApp, que es una aplicación diseñada para la interacción social, se está utilizando bastante para evaluar y para tener contacto con los estudiantes. Para ir finalizando esta presentación, quiero hablarles sobre el rol del docente. A partir del análisis que hicimos de los discursos y de los textos de los docentes, llegamos a la conclusión que en mayor proporción ellos se reconocen como mediadores en este momento. Deben ser mediadores, deben también orientar, motivar y algo bien interesante que quizás no era tan claro cuando éramos docentes presenciales, y es que el docente también debe ser un diseñador, debe tener la capacidad de crear piezas, de crear estrategias para el aprendizaje, y esas estrategias pues tienen que poder verse en lo virtual, en el espacio virtual, ya sea como un video, un juego. Entonces este papel diseñador es bien interesante. Aquí abajo hay una característica del rol del docente que no fue realmente muy significativa. Fueron muy pocos docentes los que se reconocieron a sí mismos o en su trabajo reconocieron que lo importante era ser el verificador de la información, pero pues todavía se da. Todavía hay profes que cuando hablan de lo que deben hacer al momento de evaluar es verificar que los estudiantes hagan. Sobre el rol del estudiante, los profesores consideran que en estos momentos de aprendizaje a través de las plataformas virtuales o de los encuentros sincrónicos y asincrónicos, es muy importante que el estudiante sea un ser autónomo, que se responsabilice de su aprendizaje. Muchos profesores hablaban del autoaprendizaje, de la necesidad de autoaprendizaje, de que los estudiantes sean activos. Y aquí esta categoría activa es bien interesante porque es muy amplia. Ser activo tiene que ver con ocuparse del buen uso de su tiempo, también tiene que ver con el prender el micrófono, prender la cámara, estar presente. Entonces, para los docentes, ese es el rol que deben cumplir los estudiantes en este momento de educación virtual en el cual nos encontramos. Nuestra primera conclusión es que durante la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, los docentes de Unisan Gil han utilizado diferentes herramientas para evaluar. La que más han utilizado es la plataforma Ágora, pero es de resaltar la creatividad de los docentes para hacer diferentes ejercicios y tener diferentes evidencias de los procesos de aprendizaje de sus estudiantes. Como segunda conclusión, queremos resaltar la relación existente entre la evaluación sumativa y la evaluación de contenidos, por un lado, y por otro lado, la evaluación formativa con la evaluación de competencias. ¿Qué significa esto? Que en muchas ocasiones cuando se habla sobre evaluación de forma sumativa, es decir, que se piensa que la evaluación solo cobra relevancia en las fechas de corte, en los momentos en que hay que poner una calificación, casi siempre pasa eso porque se ve la evaluación como algo que tiene que ver con los contenidos, con saber si los estudiantes aprendieron unos contenidos específicos. Por el contrario, cuando se habla de la evaluación como algo formativo que va más allá de unas fechas de corte, sino que es un proceso constante, se evidencia la necesidad de reconocer cuáles son las competencias que los estudiantes han desarrollado en el proceso de aprendizaje. La última conclusión la quiero presentar a modo de propuesta para la discusión, y es si en los ambientes virtuales o de aprendizaje remoto se necesita que los estudiantes tengan mayor capacidad de autorregulación
y emprendan procesos de autoevaluación más fuertes. ¿Qué quiero decir con esto? Pareciera que la presencialidad de alguna forma blindaba o le daba seguridad a las pruebas evaluativas. En la virtualidad pareciera que hay como un velo que no nos deja tener absoluta confianza en los resultados. Digamos que varios profesores lo mencionaban, ¿cómo sé yo que realmente este estudiante sí está aprendiendo? Entonces, esa es como la duda que les quiero proponer para desarrollar. Quiero agradecer a todos los docentes de Unisangil que hicieron parte de esta investigación, que nos dieron su consentimiento para analizar sus respuestas al curso de evaluación del aprendizaje y especialmente a las coinvestigadoras María Trinidad Gómez y Sandra Milena Neira por sus aportes y trabajo en las fases del proyecto. Muchas gracias a todos.